Bueno, shalom para todos. Hoy vamos a comenzar el estudio del tercer libro de la Torá, el libro de Vayikra o Levíticos. La parashá que tenemos o la porción que tenemos para el día de hoy es desde Levítico 1:1 hasta Levíticos o Vayikra 5:19. Hoy tenemos una porción muy interesante, vamos a aprender muchas cosas de un libro que realmente tal vez ha sido de los más extraños a nuestro crecimiento espiritual, a nuestro pasado. Nosotros veíamos este libro de Levíticos como un libro completamente ajeno a nosotros, no solamente porque no teníamos la identidad de Israel, sino porque como no hay templo, veíamos como que eran unas instrucciones del pasado que nada tenían que ver con nosotros en el presente como creyentes, y menos en este tiempo de la gracia. Fíjense que no, hoy vamos a aprender cosas muy importantes y yo les aseguro que si nosotros estudiamos este libro de Vayikra con verdadero detenimiento, nosotros vamos a tener un acercamiento al Eterno de una manera diferente. Nosotros tenemos que aprender que precisamente el objetivo de este libro es que nosotros tengamos las instrucciones de cómo acercarnos a un Elohim que es santo. Nosotros comenzamos todo el estudio de la Torá desde el libro de Génesis, pues partiendo de la creación, partiendo de la escogencia del Eterno del pueblo de Israel, desde la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Terminamos ese libro de Bereshit con la familia de Jacob entrando a Egipto, con José en Egipto. Y finalmente estudiamos también todo el segundo libro, que es el libro de Shemot o el libro de Éxodo, donde el Eterno, haciendo un despliegue majestuoso de su poder, Él saca al pueblo de Egipto, lo lleva hasta el Sinaí. En el Sinaí, ya a ese pueblo que ha declarado como su novia, le entrega la Torá. La Torá son las instrucciones del Eterno. La Torá son todas las instrucciones que la novia debe seguir para poder permanecer en la presencia del Todopoderoso. Ahora terminamos el libro de Shemot ya con el Mishkan o tabernáculo erigido, ya la presencia misma del Eterno morando allí. Ahora en el libro de Levíticos o en el libro de Vayikra, el Eterno nos va a dar todas las instrucciones para nosotros aprender a vivir en santidad y podernos acercarnos de una manera adecuada hasta la presencia del Santo de Israel. Nosotros en el pasado hemos venido, tal vez habíamos aprendido de una manera muy ligera lo que era la presencia del Eterno, como que podíamos acercarnos al Eterno cuando quisiéramos. Pues nosotros vamos a ir aprendiendo que no es así, que su misericordia y su amor son eternos, es algo que nosotros ni siquiera podemos comprender, pero que tenemos que aprender que nosotros sí tenemos ciertos requisitos para nosotros llegar realmente hasta la presencia del Todopoderoso. Estamos en tiempos finales, nos estamos preparando. En este momento no hay un templo, pero nosotros tenemos que entender, como nos dice la palabra misma, que nosotros somos ahora un templo del Todopoderoso. Nosotros somos templo del Espíritu, del Ruach Elohim. Nosotros tenemos que aprender también que tenemos una cantidad de instrucciones para permanecer en santidad. En Vayikra o Levítico significa de los levitas, y el objetivo del libro es, como les digo, aprender a vivir en santidad. Levítico 1 comienza con la palabra I, que es la sexta letra del alfabeto hebreo, que es la letra Bab. ¿Qué significa? La Bab es una conexión. Esto es lo único que nos está diciendo a nosotros, es que el libro de Levítico o el libro de Vayikra no es un libro que esté desconectado de los demás libros, es una continuación de lo que nosotros venimos estudiando. Nosotros siempre tenemos que tener como objetivo en el estudio entender que nuestro Elohim es un Elohim santo, 3 veces santo.
cualquiera que esté en su presencia en pecado morirá. El Eterno ha establecido, recordemos que ya desde la misma creación con Adán y Eva, ellos habían desobedecido, ellos ya entraron en esa dimensión del pecado que acompaña a la naturaleza humana. Por eso el Eterno establece el sistema de ofrendas y de sacrificios para que mediante el derramamiento de sangre de un inocente, de un animal inocente, la vida del pecador pueda conservarse siempre y cuando esté dentro de ese proceso de arrepentimiento delante del Eterno. Muchos que se preguntan que, bueno, hoy no hay templo, ¿para qué vamos a invertir tanto tiempo estudiando el libro de Levítico? Bueno, hoy no hay templo, pero vamos a ver cómo las mismas escrituras nos dicen que nosotros hoy somos un templo y también estamos esperando que en el futuro se levantará el tercer templo y es muy importante que nosotros conozcamos ahora cómo funciona el templo y cuáles son las instrucciones que tenemos que seguir, porque un día estaremos allí con Yeshua mismo reinando desde el templo en Jerusalén. Recordemos que Mateo 6, 17, 18 nos dice, Yeshua dijo, no penséis que he venido para abrogar la Torá o la ley o los profetas. Yo no he venido para abolirla, no he venido para abrogarla, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Fíjense, aquí está en el mismo cielo, aquí está en la misma tierra, por lo tanto, todas las instrucciones de la Torá están vigentes. Por eso es que tenemos que estudiarla. Cuando nosotros habíamos aprendido que la Torá ya estaba abolida, bueno, tenemos que reflexionar en estas palabras de Yeshua que dijo, es que yo no vine para abolirla, yo vine para cumplirla, y no para cumplirla por nosotros, y no para cumplirla y enseñarnos a nosotros a vivir en santidad, a cumplir con la voluntad del Todopoderoso. Nosotros hoy, como les he dicho, somos también, nos dice la palabra que somos una especie de Mizcán. Miremos primera de Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que sois templo de Elohim y que el Espíritu de Elohim mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Elohim, Dios le destruirá a él, porque el templo del Dios, el cual sois vosotros, santo es. Fíjense, cuando nosotros recibimos a Yeshua, entramos a Yeshua en nuestro corazón. Recuerden que Yeshua vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nosotros escuchamos la voz de Yeshua. Nosotros aceptamos ese llamado de él para que le siguiéramos. Y cuando le seguimos, el Rúa de santidad vino a morar en nuestro corazón. ¿Qué es lo que hace el Rúa? Él pone la Torah en nuestro corazón. Eso es lo que nos dice el nuevo pacto. El nuevo pacto consiste en que la Torah es colocada en nuestro corazón a través del Rúa de santidad. Por eso nosotros hoy somos una especie de templo. No es que nosotros lo vamos a reemplazar, que ya no va a haber más templos. Sí va a haber un templo, pero mientras no haya un templo, nosotros somos esa especie de Mizcán, donde el Rúa de santidad está en nuestro corazón, cambiando el corazón de piedra por un corazón de carne, un corazón que ame la Torah, un corazón que ame las instrucciones. 2 Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim y que no sois vuestros? Nosotros tenemos que entender y a través de todo el estudio de Levítico sí que nos vamos a encontrar con sorpresas. Ya yo sé que ya muchos, por ejemplo, saben acerca de las leyes dietéticas, de cómo nosotros volvíamos abominable este cuerpo, porque por desconocer las leyes de dieta que el Eterno nos va a enseñar a través de este libro de Vayikra. En 2 Corintios 6, 16 nos dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Elohim y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como el mismo Elohim dijo, habitaré, andaré entre ellos, seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Así que vamos a seguir adelante con todo este estudio.
teniendo esto en mente, nosotros vamos a aprender a acercarnos a ese Elohim Santo. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez qué coincidencia, si es que se le puede llamar coincidencia, yo no lo llamaría así, que después de Yeshua y hasta hoy, 2000 años después, no hay un templo físico en Jerusalén? Yo pienso que es que la voluntad del Eterno es la que se hace y el Eterno nos está a nosotros enseñando a vivir y a caminar como ese Mishkan, como ese tabernáculo ambulante, donde Yeshua mismo, la imagen visible de Elohim, es el que nos guía hasta la presencia del Padre. Fíjense que nosotros, al ser parte de ese pueblo de Israel, nosotros que somos esas ovejas que regresamos a la casa, como nos dice Efesios 2, del 19 al 22, cuando nos dice que nosotros ya no somos extranjeros, nosotros ya no somos gentiles, nosotros ya no somos advenedizos, nosotros somos conciudadanos de los santos. Nosotros somos parte del pueblo de Israel a través de Yeshua. Si en el pasado fuimos o no, si nuestros antepasados fueron judíos sefarditas o no, o de cualquier otra de las tribus, no lo sabemos, pero el Eterno sí lo sabe y nos llamó para seguir a Yeshua, que es el que reúne todas las ovejas perdidas de la casa de Israel y nos trae a ser un solo pueblo con la casa de Judá. Así que somos parte de este pueblo que tiene acceso a la presencia del Todopoderoso, del Elohim de Israel. Nosotros ya con todo ese gozo en el corazón de saber que somos los hijos del Rey, que somos los hijos del Eterno, pues vamos a centrarnos en conocer todas las instrucciones, porque nosotros, como dice Primera de Pedro 2:5, dice que somos piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable al Eterno por medio de Yeshua. Así que vamos a aprender a hacer esas piedras vivas, hacer esas casas espirituales, ese sacerdocio santo. Como dice también en el verso 9, ese linaje escogido, ese real sacerdocio, parte de esa nación santa, ese pueblo adquirido por el Eterno, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. El Eterno nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cómo nos llamó? Recuerden la luz del primer día. Yeshua vino y resplandeció en medio de los gentiles, en medio del pueblo que andaba en tinieblas. Nosotros éramos ese pueblo. Así que los animo a que entremos en todo este estudio, en todo el estudio de Levítico, para que nosotros podamos ofrecer, como dice Hebreos 13, siempre ofrecerle al Eterno sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. Que nosotros aprendamos a tener un acercamiento al Eterno de una manera adecuada. Así recibiremos bendición y las bendiciones nos alcanzarán como el mismo Eterno lo ha prometido. Empecemos en Levítico 1 con el estudio de las ofrendas o el korbanot. La palabra ofrenda es la palabra corbán. El Levítico 1:1 nos dice: llamó el Eterno a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda al Eterno, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Aquí empieza el Eterno a darnos unas instrucciones muy claras de cómo nosotros tenemos que traer las ofrendas y qué clase de ofrendas son las ofrendas que Él nos va a pedir. Como les digo, para entender mejor el sistema de ofrendas, es importante ir a la raíz de las palabras. La raíz hebrea de la palabra ofrecer o traer las ofrendas, la raíz hebrea de la palabra ofrecer o traer es la palabra karab, que significa traer cerca. Ya estamos viendo cómo acercarnos al Eterno. Ahora, la palabra holocausto o ofrenda quemada es la palabra en hebreo olá, que significa ascendente o elevada. Estas dos palabras, por ejemplo, ya nos empiezan a dar un significado que es muy interesante, porque nos enseña que la ofrenda tiene la intención
de que nosotros podamos presentarnos delante del Padre y ascender espiritualmente hasta su mismo trono, hasta la misma presencia de Elohim. Así que fíjense, todas las ofrendas, cuando nosotros estudiamos el verdadero significado, ya entendemos el Eterno a través de todos estos requerimientos. Lo único que nos está facilitando es el acceso a su presencia. Aprendamos las diferentes clases de ofrenda. Hay una ofrenda, la primera es la ofrenda encendida o la ofrenda olá. Esta ofrenda tiene como fin presentarle al Eterno sumisión, acción de gracias o expiación, cuando haciendo que la ofrenda suba hasta la presencia misma del Eterno. La ofrenda olá y la ofrenda minjá tienen que consumirse totalmente. Eran ofrendas de ganado vacuno, de ovejas o de aves. Y de esto el animal dependía de la capacidad económica de quien ofrecía este recurso por el pecado. Ninguna ofrenda podría ser comida por el sacerdote o por el israelita que la presentaba. Entonces, en la ofrenda olá y la ofrenda minjá, ya sabemos, son ganado vacuno, ovejas o aves, según la capacidad económica, y esas son ofrendas que no podían comerse, debían ser consumidas totalmente. La ofrenda minjá es una ofrenda, es una oblación y también una ofrenda de carne. Esta ofrenda minjá fue la que presentó Caín y Abel, la que presentaron Caín y Abel en Génesis 4. La oración también es considerada como una ofrenda minjá, según nos dice el Salmo 141:2, cuando dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda minjá de la tarde. El minjá es la palabra hebrea para esa ofrenda. Las ofrendas o korbanot en plural, que es el plural de korban, son voluntarias. Esto es importantísimo. El Eterno requiere que quien presenta una ofrenda delante de su presencia lo haga con verdadero arrepentimiento y de una manera voluntaria. La mayoría de las ofrendas minjá no eran de sangre, sino de cereal, de aceite o de harina, pero en ocasiones, como la ofrenda de Abel, que por ejemplo fue una ofrenda de sangre. Pero la Torá nos dice que era una ofrenda minjá. Tenemos en tercer lugar las ofrendas shelamim, que son ofrendas de paz, o los sacrificios por alianza o amistad. Era una ofrenda que expresa alegría y gratitud al Todopoderoso. Y a diferencia de las ofrendas anteriores, sí se puede comer e inclusive compartirla con familiares, con sacerdotes o con amigos. Y era una ofrenda que traía paz a los que participaban de la presentación de la misma. Así que nosotros ya estamos viendo que hay diferentes tipos de ofrendas, diferentes tipos de korbanot o de sacrificios. Muchas veces llegamos a la conclusión de que ya el sacrificio de Yeshua se hizo, ya no hay más necesidad de sacrificios en el templo. Bueno, pues entendamos que es que hay otro tipo de ofrendas que no era como esta, la ofrenda shelamim, que no era es una ofrenda de gratitud, una ofrenda de alegría y de alabanza. Tenemos también el hatá, que es la ofrenda por el pecado. Esta ofrenda o este korbanot era ofrecido específicamente por causa del pecado, buscando perdón y expiación. La palabra hatá se origina en la raíz de het, que significa pecar. Entonces, esta ofrenda hatá era una ofrenda siempre como consecuencia del pecado. También tenemos la ofrenda asham. La ofrenda asham o sacrificio de culpa o la ofrenda por la iniquidad está mucho más clara en Levítico 5:14. Dice: habló más Yahweh a Moisés diciendo:
Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro es por ignorancia, en las cosas santas del Eterno, traerá por su culpa al Eterno un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata, del ciclo del santuario, en ofrenda a Sham por el pecado. Entonces, fíjense que de aquí vamos a aprender una de las primeras cosas muy hermosas que para nosotros realmente constituye un motivo de gratitud, de gozo frente al Eterno. Esta ofrenda a Sham, que era un sacrificio de culpa, se hace por los pecados por ignorancia. ¿Cuántos pecados por ignorancia cometimos nosotros en el pasado? Fíjense, uno muy simple. Nosotros comíamos con toda tranquilidad de conciencia mariscos, cerdo, y los comíamos absolutamente tranquilos porque habíamos aprendido que ahora ya bajo la gracia, esto que es abominable al Eterno, nosotros podíamos, ya todo estaba santificado, todos los alimentos estaban santificados. Gravísimo error, pero nosotros estábamos en absoluta ignorancia, no lo hacíamos con la intención de ofender al Eterno. Entonces, ¿qué se necesita frente a ese pecado, a ese tipo de pecado? Se necesita una ofrenda a Sham. La ofrenda a Sham la ofrenda a Sham siempre va a ser un cordero. Y miren lo que vamos a aprender aquí tan hermoso. Yeshua es nuestro Asham, dice las escrituras. En Isaías 53:10, nosotros sabemos que Isaías 53, el siervo sufriente, es Yeshua. Solamente puede ser Yeshua, no puede ser Israel, no puede ser un hombre común, no puede ser como se está enseñando hoy, un Yeshua que es hijo de José y de Miriam. Es imposible que sea Isaías 53, porque el requisito de Isaías 53 es que ese cordero no haya jamás conocido pecado. Y no hay ningún ser humano. Nosotros, si leemos la historia de Israel, solo encontramos una historia interminable de pecados, de abominaciones contra el Eterno, de rebeliones contra el Eterno. Y si nosotros vamos a decir o a creer la historia de que Yeshua es hijo de José y de Miriam y es un hombre común, pues es imposible que siendo un hombre común no hubiera pecado, porque el Eterno mismo ha advertido que todo ser humano peca. Así que como nosotros sí creemos en la palabra del Eterno, nosotros sabemos que Yeshua, la imagen visible de Elohim, el Hijo de Elohim, la palabra que fue enviada en la forma de un hombre, el que vino, el mismo Elohim que vino y se hizo hombre para ser nuestro Asham. Él sí nunca conoció pecado. Él es Isaías 53, y miren lo que nos dice Isaías 53:10. Con todo eso, dice, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Eterno en su mano será prosperada. ¿Qué quiere decir esa palabra expiación por el pecado? Si ustedes lo ven a la mano derecha, ustedes van a encontrar que es la palabra Asham en hebreo. Así que Yeshua es nuestro Asham, el que hizo expiación por ese pecado, por la ignorancia que nosotros teníamos, en cuanto a que muchas de las cosas que hacíamos eran abominables a los ojos del Eterno, pero la instrucción que habíamos recibido era una instrucción errónea. Ahora, cuando ya el velo fue quitado y nos damos cuenta que nosotros tenemos que seguir todas las leyes dietéticas también como parte del pueblo de Israel, pues lo primero que nos encontramos maravilloso en esta parashá es que Yeshua es nuestro Asham. Fíjense, Asham es la ofrenda por la culpa, pero Asham es la culpa misma. ¿Eso qué significa? Que Yeshua se hizo culpable por nosotros y llevó nuestra culpa. Esto lo vamos a entender también antes de que terminemos el estudio de esta parashá de hoy, también cómo fue que Él se hizo culpable por el pecado nuestro. Pero vamos entendiendo que sin Yeshua es imposible.
Sin Yeshua no hay otro Hashem que nos pueda permitir el acceso a la presencia del Todopoderoso cuando teníamos tantos pecados por ignorancia. Ni guardábamos el Shabbat, ni guardábamos el Shabbat, recuerden que es el cuarto de los 10 mandamientos, ni guardábamos las fiestas, es decir, nosotros pecábamos permanentemente. Así que Yeshua es nuestro Hashem. Yo espero que todas estas revelaciones que vamos encontrando a ustedes los animen también, como me anima a mí cada día a estudiar más y más las Escrituras. Volvamos entonces a Levítico 1 y vamos a estudiar la ofrenda Olá. En Levítico 1:1 entonces nos dice que la ofrenda tiene que ser de ganado vacuno o ovejuno. Dice, si su ofrenda fuera un holocausto vacuno, tiene que ser un macho sin defecto. Si ven, la ofrenda tiene que ser sin defecto. Si Yeshua es nuestra ofrenda por el pecado, Yeshua tenía que ser sin pecado. Sin pecado, él no podía tener ningún defecto. Por eso, si Yeshua no es divino, si Yeshua no es la misma palabra de Elohim, si no es esa imagen visible de Elohim, no puede ser una ofrenda nuestra por el pecado. Pero miren esto tan hermoso acá. Dice que ahora en el caso de esta ofrenda Olá, dice, si la ofrenda fuere de vacuno, un macho sin defecto se ofrecerá de su voluntad, o sea, tiene que ser una ofrenda voluntaria del pecador, y lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Eterno, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado por expiación suya. Expiación es la palabra kapar, que significa como cubrir el pecado. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer el que llevaba la ofrenda? Tenía que colocar las manos sobre la cabeza de la ofrenda para hacer como una especie de transferencia del pecado. Entonces dice, entonces degollará el becerro en la presencia del Eterno, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Fíjese, entonces encontramos dos condiciones muy importantes acá. La primera, la ofrenda es voluntaria, y la segunda, que se ofrece lo mejor, un animal que no tuviera ningún defecto. Entonces, al colocar sobre la cabeza, sobre la cabeza del animal, se transfiere a él el pecado. Ustedes, cuando nosotros empezamos a unir esto de ofrenda por el pecado y empezamos a unirlo con Yeshua, aquí encontramos algo que nosotros entendemos. ¿Por qué le pusieron a Yeshua una corona de espinas? Al poner la corona sobre la cabeza de Yeshua, estaban tocando su cabeza. Era como una transferencia del pecado, y vamos a entender hoy cómo se transfirió el pecado de todo el pueblo, porque aquí era de solo una persona. Espérense y pongan atención cómo vamos a llegar hasta entender cómo se transfirieron los pecados del pueblo hacia Yeshua. Pero entendamos el sacrificio en la ofrenda cuando nos dice en Filipenses 2:5-8. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Yeshua el Mesías, el cual, siendo en la forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó de su naturaleza divina y se hizo semejante a los hombres. Eso es lo que está diciendo Filipenses. Yo no entiendo, por eso es que las personas que afirman que Yeshua es un hombre cualquiera, hijo de José y de Miriam, tienen que decir a renglón seguido que el Nuevo Testamento no es correcto, que está adulterado, que no es verdad. O sea, nosotros vamos a la verdadera esencia, porque aquí vamos a entender algo que es maravilloso. Dice que estando en la condición de hombre, se hizo semejante a hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dice que de tal manera amó Elohim al mundo, que envió a su propio Hijo, envió al sacrificio a su propio Hijo, a hacerse ofrenda por nosotros. Cuando nosotros entendemos esto, es cuando nosotros de verdad hacemos un cambio radical en la vida, porque queremos
agradar al Eterno que tuvo este gesto con nosotros, que les aseguro que ninguno de nosotros seríamos capaces de hacer, de entregar nuestro propio hijo para que otro pudiera recibir, para que sirviera de ofrenda por el pecado a los demás. Fíjense, es la muestra de amor más impresionante y tristemente una muestra de amor que está quedando atrás. Ya nadie quiere hablar de eso, eso es como un tema, como dicen muchos, eso es un tema cristiano, un tema que hay como que dejar atrás. Es el tema más maravilloso, es lo que a nosotros nos tiene en este momento, buscando la presencia del Eterno, aprendiendo su Torah para que podamos tener un acercamiento también nosotros de todo corazón frente a Él. Yeshua era sin defecto, tal como lo ha pedido el Eterno. Y Yeshua murió fuera del campamento, donde se hacía precisamente el sacrificio. Él se ofreció a sí mismo como expiación para que nosotros no tuviéramos que morir, porque los que debíamos haber muerto en aquella cruz éramos nosotros, éramos los que habíamos pecado. Ahora, fíjense esto, pensemos en estas personas que traían la ofrenda. Estas personas habían pecado y traían la ofrenda. La ofrenda fíjense que es muy interesante que las ofrendas que el Eterno pide son animales domésticos, son animales tranquilos, animales que da dolor tenerlos que sacrificar por un pecado que uno cometió. ¿Cuál era el objetivo del Eterno? El objetivo del Eterno es que nosotros aprendamos que el pecado tiene consecuencias. Fíjense, a nosotros se nos volvió como tan ligera la vida que entonces habíamos aprendido que, bueno, yo pequé, yo le pido perdón, ya le digo, Señor, perdóname, y se acabó el problema. Eso es parte de toda la ignorancia que tenemos de quién es el Eterno y de cómo es que llegamos a través del Eterno. Fíjense que los que están hoy dejando a Yeshua no han entendido en ningún momento el sistema de sacrificios y el sistema de ofrendas. Cuando nosotros pecamos, siempre el pecado va a traer consecuencia. No, cuando nosotros pecamos se afecta todo alrededor, se afecta a nuestra familia, si es el esposo, se afecta a la esposa y los hijos, si es la esposa, se afecta al esposo y los hijos. Siempre vamos a afectar a las personas que están alrededor con nuestro pecado. El pecado va a traer consecuencia, pero el Eterno quería que nosotros sintiéramos el dolor realmente. Y cuando Él le dice que traigan la ofrenda delante y ponga las manos y transfiera su pecado a un animal inocente, y ese animal tenerlo que ver, que muere como consecuencia del pecado, pues era para que reflexionara y cambiara su conducta. Cuando nosotros vemos que la paga del pecado nuestro fue la muerte del mismo Yeshua, que se ofreció en sacrificio por nosotros, nosotros tenemos que aprender que de verdad no podemos seguir jugando de la manera como se venía haciendo con ese sacrificio de Yeshua. No es tanto como no es tan ligero como venir y decirle, Padre, perdóneme, sino que nosotros tenemos que entender la magnitud del amor del Eterno, de su misericordia y del sacrificio de Yeshua. Ahora, solo cuando comprendemos el dolor del sacrificio, nosotros cambiamos la conducta y empezamos a vivir en santidad. La paga del pecado es muerte. Por el pecado debíamos entonces morir nosotros, pero el Eterno determinó que muriera alguien inocente para que nosotros, mediante el derramamiento de esa sangre, nosotros pudiéramos ser perdonados. Fíjense que antes de que el Mizcán fuera ordenado, ya se habían presentado sacrificios al Eterno. Caín y Abel en Génesis 4, Noé cuando salió del arca presentó sacrificios de animales limpios, porque ya estaba establecida la diferencia entre los animales puros y los animales inmundos. Y esto fue en el tiempo de Noé, todavía no se había dado la Torá en el Sinaí. En el tiempo de Abraham construyó por lo menos 4 altares y ofreció sacrificios de animales. Eso lo vemos en Génesis 12:7, 13:4, 13:18 y 22:9. Isaac construyó altares en Génesis 33:20 y 46:1. Jacob construyó 2 altares y ofreció sacrificios en Génesis 33:20 y 46:1.
Moisés construyó muchos altares antes de la revelación del Mizcán, por ejemplo, como en la batalla contra Amalek, en Éxodo 17:5 y en el monte Sinaí, como lo podemos ver en Éxodo 24, del 4 al 6. Entonces, nosotros vemos ya que antes de la que se fuera ordenado el Mizcán, ya desde el mismo Caín y Abel entendían el sistema de sacrificios. Así que son eternos, como la Torah misma es eterna. Sigamos el estudio acá de Levítico 1. Solo los sacerdotes pueden rociar la sangre del sacrificio. Dice el versículo 10. Si la ofrenda para holocausto fuere de rebaño, de las ovejas o de las cabras, sería un macho sin defecto el que se ofreciere. Si la ofrenda para el Eterno es de holocausto de aves, se presentará de tórtolas o de palominos, y se henderá por las alas, pero no se dividirá en dos. El sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que está en el fuego. Es un holocausto, es una ofrenda encendida de olor grato al Eterno. ¿Por qué es olor grato al Eterno este sacrificio? Porque el Eterno está viendo que la ofrenda es voluntaria y que hay sumisión, que hay arrepentimiento y que hay deseo de volver en reconciliación con el Eterno. Por eso la ofrenda se hace de un olor grato. Vamos a la ofrenda minjá en Levítico 2. Cuando alguna persona ofreciere oblación o minjá al Eterno, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón. Y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es en olor grato al Eterno. Lo que resta de la ofrenda será para Aarón y sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para el Eterno. Entonces, estas ofrendas minjá normalmente eran de las ofrendas de las personas más pobres. Aunque era vegetal y tenía incienso, no se ofrecía en el altar de incienso, sino en el altar de holocausto. Se ofrecía como una ofrenda por pecado. Los sacerdotes podían comer lo que quedaba de la ofrenda si era traída por un israelita. Pero fíjense, si la ofrenda se hacía por el sacerdote, nadie podía comer de ella. Dice Levítico 6:23, toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Hay una diferencia, recordemos que el Eterno hace diferencia entre el pueblo y el sacerdocio levítico. Esa diferencia nosotros la tenemos que aprender porque en el futuro la vamos a tener bastante clara. Ahora, fíjense, toda ofrenda presentada al Eterno no podía contener levadura. Dice, cuando ofreciera ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untada con aceite. O sea, toda esta ofrenda, aunque era de vegetales, tenía que tener el requisito de que no llevara de ninguna manera levadura. ¿Por qué? Porque la levadura es un símbolo de pecado. Dice, ninguna ofrenda será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para el Eterno. Como ofrenda de primicia las ofreceréis al Eterno, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Entonces, la levadura representa pecado. Fíjense, cualquier ofrenda que nosotros vamos a presentar al Eterno tiene que ser, como dice, voluntaria, como hemos aprendido hasta ahora. Tiene que ser voluntaria y no puede tener levadura o pecado. ¿Saben dónde aprendemos nosotros un texto que es bastante polémico? En Hechos 5:1. Ustedes recuerdan a Ananías y a Zafira, que vendieron una heredad y vinieron a presentar una ofrenda voluntaria al Eterno, pero mintieron en cuanto al precio de la venta de la heredad y murieron como consecuencia de ello. Siempre que se toca ese tema en alguna enseñanza, se piensa que esto era como algo exagerado, como un castigo exagerado. Bueno, lo que el Eterno nos estaba enseñando era precisamente eso,
El Eterno es santo, es 3 veces santo. Él conoce todo, Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestro pensamiento. Él conoce, aún antes de que nosotros empecemos a actuar, Él ya conoce lo que hay en nuestro corazón. Así que no se le puede mentir al Eterno. Cuando nosotros presentemos una ofrenda al Eterno, presentémosla de corazón. Lo que nuestro corazón nos está diciendo que presentemos al Eterno, pero nunca, nunca a través de la mentira, que sería una especie de levadura. Entonces, estos son todos estos pasajes que para nosotros eran tan controversiales, hoy los vamos entendiendo de una manera mucho más clara. No puede haber levadura ni en nuestra alabanza, ni en nuestra ofrenda, ni en nuestro acercamiento. No puede haber pecado, no puede haber engaño. Yo muchas veces me sorprendo de ver personas que están hablando del Eterno y están mintiendo con respecto a su origen, con respecto a su nombre, con respecto a su pasado. Yo esas cosas no las puedo entender, porque eso es presentar delante del Eterno una ofrenda con levadura, una ofrenda mentirosa. Cuando ya se está mintiendo, ¿cómo podemos decir que nos estamos presentando delante de un Elohim santo? El Levítico 2:12 nos dice: como ofrenda de primicia la ofreceréis al Eterno, mas no subirán sobre el altar en olor grato. La ofrenda fíjense que la ofrenda de alimentos también nos habla de la ofrenda de la vida del Mesías, no solamente el sacrificio de sangre. ¿Por qué nos representa también al Mesías? El mismo Mesías nos dijo que Él era el pan de vida. Él era el pan de vida, ese pan sin levadura, sin pecado. Así que en todo nosotros podemos ver, en toda la ofrenda, podemos ver cómo Yeshua mismo, que está representándose aún en el pan que cayó, como el pan que vino del cielo, como el pan con el que dio gracias, diciendo en Lucas 22:19, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Él tomó un pan, él tomó una ofrenda de este tipo para decirnos que su cuerpo, además sin levadura, se iba a presentar como ofrenda grata al Eterno. En Levítico 2 también encontramos lo que son los pactos de sal. Levítico 2:13, sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Elohim. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Por qué sazonar todas las ofrendas con sal? ¿Qué significa? ¿Por qué el Eterno nos dice que siempre que se presente una ofrenda le coloquemos sal encima? La palabra, analicemos primero la palabra pacto. Es la sal del pacto de Elohim. La palabra pacto, que es un acuerdo, un trato, una alianza. Y el pacto es con nuestro Elohim, que jamás va a fallar a un pacto, jamás va a fallar a una palabra. Nosotros hemos perdido ya tanta confianza en los pactos, en las promesas de las personas, que se nos hace absolutamente difícil entender lo que es un pacto. Cuando nosotros hacemos un pacto con Elohim, nos parece que lo podemos romper. Ay no, yo ya me cansé de esto, yo doy media vuelta y me voy. Miren, los pactos con Elohim, los pactos que Elohim hace son eternos. Por eso Él ordena que se les ponga sal encima. Miremos el significado. Miremos el significado que tiene el pacto de sal. 3 veces encontramos el pacto de sal. Primero, como una ordenanza. Él dice que debe ponerse sal sobre todo sacrificio. Segundo, con Aarón y sus hijos, el número 18-19 nos dice: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren al Eterno, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Yahweh para ti y para su descendencia. Cuando el Eterno dice es un pacto de sal perpetuo, ¿qué quiere decir? La sal no se corrompe, es un pacto que no se va a corromper, es un pacto que jamás va a cambiar. Con David, cuando hizo el pacto del reinado, fíjense las palabras que utiliza el Eterno.
Segunda de Crónicas 13:5. ¿No sabéis vosotros que Yahweh, el Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? El rey de Israel tiene que ser de la descendencia de David. Nosotros sabemos que Yeshua es de la descendencia de David, por eso creemos que él va a ser el rey de Israel. El pacto se selló con sal. Ahora, ¿por qué entonces la sal? Miremos, primero, en los tiempos antiguos, la sal era propiedad del Estado, representaba gran riqueza y era necesaria para conservar la vida, y por eso debía ser controlada. En Esdras 7:22 y 7:22 nos dice: y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente, hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite, y sal sin medida. La sal entonces era controlada por el Estado, por la riqueza que representaba para el pueblo. Segundo, era un símbolo de hospitalidad y de recibimiento. Si el invitado compartía pan y agua, era bien recibido, pero si se colocaba sal, se estaba hablando de entrar en pacto con ese invitado. Ustedes han visto que es una costumbre, una tradición, que en el pan del Shabbat se coloque sal encima. Es el pacto del Shabbat, el pacto que se está haciendo con el Eterno de guardar ese día santo. La sal es incorruptible y es permanente, por eso se usa en el sacrificio. La sal representa la sangre. La sal es un importante elemento de los líquidos del cuerpo. Recuerden que la sal está presente en la sangre, y recuerden que las ofrendas son precisamente de sangre para perdón del pecado. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, que en el cuerpo humano, en la sangre, en las lágrimas, en la sudoración, hay sal, hay residuos de sal. En caso de emergencia, una solución salina puede reemplazar la sangre y salvar una vida. Así que nosotros estamos encontrando conexiones que nos muestran que lo que el Eterno ordena no es un capricho del Eterno, todo tiene un significado. Él está pidiendo que haya derramamiento de sangre como consecuencia del pecado, y ahora nos dice que los pactos se van a sellar con sal, porque la sal es parte, también representa o pudiera ser usada en un momento extremo como una solución salina que reemplace temporalmente la sangre. La sal preserva los alimentos y evita la descomposición. Recordemos que a nosotros nos dijo el Eterno que nosotros éramos sal y luz al mundo. ¿Por qué que nosotros éramos sal? Porque nosotros, cuando estamos en obediencia al Eterno, de alguna manera impactamos alrededor, que nosotros seamos como ese muro de contención que no deje que el mundo se descomponga por completo. El hecho de que todavía existamos dentro de la sociedad de personas que creemos y guardamos la Torah, somos sal, porque nosotros somos como eso que preserva de que el mundo entero caiga por completo en la descomposición y en el pecado. La sal representa entonces vida, pero en exceso la sal destruye. Fíjense, es muy interesante, la sal es vida, pero en exceso destruye. ¿Dónde podemos ver este punto? En el Mar Muerto. El Mar Muerto tiene una salinidad tal que destruye todo tipo de vida. Así que es una medida en la que nosotros simplemente afectemos. Algo también muy, muy interesante es que era el símbolo de nacimiento. Hablando acerca de Jerusalén y de su pecado, dijo el Eterno en Ezequiel 16:4. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. O sea, era como en la antigüedad, era como un símbolo del nacimiento. Ahora, la sal, fíjense, afecta a los demás elementos, pero los demás elementos no afectan a la sal. Esto es importante de entender para nosotros saber la medida en que podemos afectar a la tierra.
Recordemos que una cantidad exagerada de sal mata. Si ustedes toman a las personas alrededor, como decíamos nosotros, como a bibliazos, que los ahogan con tanta sal que los matan. Nosotros tenemos que ser testimonio de vida, testimonio de obediencia, una sal que permita ir calando dentro de todo lo que está alrededor nuestro para darle, digamos, como un sabor a paz, un sabor a gozo, un sabor a orden. Esa es muy importante. La sal afecta a los elementos, pero los elementos no deben afectar la sal. Nosotros, ¿por qué somos un pueblo apartado? Porque nosotros seguimos las instrucciones del Eterno, y el Eterno nos pide que nosotros no nos mezclemos y no aprendamos de las leyes y de las costumbres de las naciones. Así que la ofrenda debe ser sazonada con sal, y ya vimos todo lo que significa. En Levítico 3 encontramos las ofrendas de paz. Eran los sacrificios, eran los shelamim, las ofrendas de paz. Son los sacrificios por alianza o amistad. Es una ofrenda que decíamos que expresa gratitud al Todopoderoso, alegría, que podía ser compartida. En 3.1 dice: si su ofrenda fuera sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante del Eterno. Esta ofrenda de paz sí podía ser también una hembra. Recuerde que en las anteriores solo podía ser un macho. Dice: y también pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda, la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes rociarán la sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá el sacrificio de paz como ofrenda encendida al Eterno. Ahora, la grosura que cubre los intestinos y la grosura que está en las entrañas, los riñones y la grosura que está en ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Esta es ofrenda de olor grato para el Eterno. En la ofrenda de paz solo se quemaban entonces todas las grosuras, el hígado y los riñones. Eso se consumía dentro del fuego por completo. La ofrenda de paz o shelamim podía hacerse con machos o hembras, ya dijimos, y a diferencia de la ofrenda olam y la ofrenda minja. También se podía realizar con corderos o hembras, con corderos machos o hembras, a los que se les quitaban el espinazo, la grasa, las entrañas, los riñones y el hígado. Fíjense que en las leyes dietéticas nosotros tenemos que tener muy en cuenta esto. Toda esa parte como de las entrañas de los animales no deben ser consumidos. No deben ser consumidos. Es la carne la que es permitida comer. Ahora, la instrucción nos advierte: el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato al Eterno. Toda la grosura es de Yahweh. Estatuto perpetuo será sobre vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Aquí viene una instrucción también muy importante. Nosotros no debemos comer grasa del animal. Nosotros no podemos comer sangre, porque en la sangre está la vida. En la sangre está la vida. Siempre viene, y aunque vamos a tratar este tema más a fondo cuando lleguemos al capítulo 11 de Levítico, que son las leyes dietéticas, las leyes kosher de comida, sí tenemos que ir aprendiendo que nosotros podemos hacer la carne aceptable delante del Eterno, aunque en nuestro entorno no hayan carnicerías kosher o que sean de elevadísimo precio, como ocurre por ejemplo acá en los Estados Unidos. Yo tengo cerca varias carnicerías kosher, pero el precio es demasiado elevado. Entonces, fíjense, nosotros podemos hacer algo que es muy interesante. Nosotros le podemos poner la sal a la carne
y, y se deja por un rato y la misma sal va sacando la sangre para hacerla apta para el consumo de los hijos del Eterno. Son medidas que nosotros vamos aprendiendo a hacer una carne kosher si le sacamos la sangre. Entonces recordemos, no podemos comer grasa, no podemos comer sangre, porque en la sangre está la vida. Ahora, fíjense, hablábamos ahora, hace un momento, estábamos hablando de los pecados por ignorancia. Ustedes se imaginan lo que significa delante de los ojos del Eterno, lo que se conoce, por lo menos en Colombia, yo no sé cómo la conocen en otro lado, que se conoce como morcilla, que es intestino de cerdo, un animal inmundo, relleno con sangre del animal. Y eso es lo que se come. Ustedes se imaginan, es como doble abominación delante del Eterno, es doble abominación. Es terrible, realmente era de la mayor ignorancia que podíamos nosotros hacer delante del Padre. Pero cuando ahora nosotros venimos, ya sabemos, tenemos la ofrenda que es el Yeshua, que vino a pagar por todos esos pecados que nosotros teníamos por ignorancia. Ahora, tenemos que entender por qué vienen todas estas instrucciones, porque el Eterno quiere definitivamente la salud nuestra. Cuando nos prohíbe la sangre, cuando nos prohíbe la grasa, cuando nos prohíbe cierto tipo de animales, lo único que está haciendo el Eterno es dándonos una dieta que nos mantenga saludables y que nos mantenga a nosotros fortalecidos y con ganas de seguir con la misión que tenemos de ser sal y luz al mundo. En Levítico 4 vamos a hablar del pecado también por ignorancia, pero ahora en la ofrenda Corban Hatá. En Levítico 4:1 dice: habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro, por ignorancia, en alguno de los mandamientos del Eterno sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá al Eterno por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Entonces, si el que comete el pecado por ignorancia es sacerdote, la ofrenda tiene que ser un becerro sin defecto para expiación. Entonces, esta ofrenda se presentaba por pecados individuales o por pecados de todo el pueblo. ¿Se acuerdan que les dije ahora que íbamos a aprender cómo el pecado del pueblo había sido transferido a Yeshua? Pongan atención acá. Entonces, cuando el sacrificio era por el pecado del sacerdote, se traía un becerro. Ahora, si el pecado no era de un sacerdote, sino de alguien del pueblo, la ofrenda era un cabrito joven sin defecto. Recordemos que vimos que existen diferencia entre el pueblo levita y el resto del pueblo de Israel. Existe diferencia. Y el sacerdote tenía más responsabilidad frente al Eterno, por eso su ofrenda tenía que ser mayor. Ustedes recuerdan, hay un principio que dice que el que enseña tiene doble juicio. Es una responsabilidad inmensa enseñar. Mire, yo me asusto de la responsabilidad que tengo frente al Eterno al hacer cada uno de estos estudios. Y créanme que trato con todo mi corazón, le dedico horas y horas y horas de estudio. No me quiero separar de las escrituras ni a derecha ni a izquierda, porque yo siento temor del Eterno al enseñar. Si yo enseño algo que no es correcto, muchas personas pueden perderse, pueden ir por un camino de error. Mire, aquí lo estamos viendo. El Eterno le demanda mucho más al sacerdote que a la persona del pueblo. También le va a demandar más a quien está enseñando. Por eso tenemos que ser muy responsables con lo que nosotros enseñamos. No se necesita ser un maestro para enseñar. Muchas veces nosotros estamos compartiendo a través de las redes información que no es correcta. Y cuando ustedes la transmiten, ustedes se hacen responsables de eso que están transmitiendo. Así que vamos aprendiendo de estos detalles, como les decía al principio, a vivir una vida de santidad. Entonces,
Ahora, ¿qué pasaba cuando el pecado era de toda la congregación? Ya no de una persona y no de toda la congregación. El sacrificio tenía que ser igual a la del sacerdote. Así como el sacerdote tenía más responsabilidad que la persona del pueblo, ahora si es toda la congregación, el sacrificio tiene que ser igual al del sacerdote. Entonces dice, si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Yahweh por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto. Traerá el becerro a la puerta de reunión, lo pondrá la mano sobre la cabeza del becerro para transferir el pecado y lo degollará delante del Eterno. Entonces el sacerdote tomará de la sangre, lo traerá al Mizcán y va a rociar 7 veces hacia el velo del santuario y pondrá esa sangre sobre los cuernos, sobre el altar del incienso, y el resto de sangre lo echará al pie del altar del holocausto que está a la puerta del Mizcán. Del becerro tomará la grosura como en la ofrenda de paz y arderá en el altar del holocausto, quemará también la grosura. Y el resto del animal afuera del campamento sería quemado sobre la leña. Ahora, pero cuando es todo el pueblo, si toda la congregación fue la que pecó por ignorancia y el pecado estuvo oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos del Eterno en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado, ¿cierto? Nosotros ahora, como les digo, estamos conociendo pecados que cometíamos y no sabíamos. Cuando sea conocido el pecado, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. ¿Quiénes sacrifican en este caso? Los ancianos de Israel. Miren, vamos a poner atención a esto que es muy interesante. Aquí vamos a aprender algo hermoso. Los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Yahweh y en presencia de Yahweh degollarán aquel becerro. Recuerda, estamos hablando también de pecados por ignorancia. Entonces dice, si fue toda la congregación la que pecó, los ancianos de Israel, todos tienen que venir y poner sus manos sobre la cabeza del becerro. Y el sacerdote meterá la sangre del becerro en el tabernáculo, mojará su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante del Eterno hacia el velo. De aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Yahweh en el tabernáculo de reunión y derramará el resto de sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. También quemará la grosura y los hará arder. Pero vamos a aprender de aquí. Ustedes pueden leer ya todo el texto. Vamos a aprender aquí algo hermoso. Yeshua también es nuestro Corbán Hatá. Él murió también por nosotros, Él murió por toda la ignorancia que teníamos, porque nosotros éramos las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tan perdidos estábamos que no conocíamos la Torá. No llegó a nosotros, fueron los antepasados nuestros los que abandonaron la Torá. Ahora, en Yeshua entonces es nuestro Corbán Hatá. Él murió donde, fuera del campamento, donde moría la víctima de este sacrificio. Ahora, ¿cómo sabemos por qué sabemos que todo el pecado del pueblo se transfiere a Yeshua? Recuerden que cuando era por toda la congregación, eran los ancianos los que tenían que presentarse allí para hacer la transferencia del pecado. ¿Qué nos dice Mateo 26:57? Dice, los que prendieron a Yeshua le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. O sea, los escribas y los ancianos estuvieron presentes en todo el juicio de Yeshua. ¿Esto qué significa? Dice, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Yeshua para entregarle a la muerte. ¿Quiénes? Los sacerdotes, los ancianos y el concilio. Buscaban el falso testimonio para entregarle a muerte. Entonces, sin saberlo, los ancianos de Israel en aquel tiempo estaban cumpliendo con la ordenanza del Corbán Hatá. Mire, nosotros tenemos un Elohim maravilloso, poderoso. Su palabra se cumple, aunque ellos estaban lejos de darse cuenta en ese momento de lo que estaban haciendo.
Pero por eso Yeshua es nuestro Corban Hatat. Él murió por el pecado nuestro, que era un pecado de muerte. Habíamos abandonado la Torá, habíamos abandonado nuestra identidad israelita. Él viene y son los mismos ancianos los que vienen y le entregan a la muerte. O sea, nosotros vemos en todo un cumplimiento perfecto. También nos dice que si fuere un líder tribal, el que pecó involuntariamente, él mismo sacrificará por el animal. Si fuera una persona aislada, ella sacrificará una cabra una vez que reconozca el pecado. Ahora, ¿por qué tenía que ser la misma persona que había pecado? Pues ya vimos, para que supiera que el pecado tiene consecuencias. Dice, hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Entonces nosotros, hoy no hay templo, nuestro sacrificio es ¿quién? Yeshua. Cuando nosotros recordamos un pecado o apenas aprendemos de un pecado que nosotros ignorábamos que fuera abominación delante del Eterno, ¿cuál es nuestro sacrificio? Yeshua. Por eso Yeshua es el centro de todo. Es que nosotros somos salvos es por gracia. Nosotros somos salvos es por la misericordia y el amor del Eterno, que envió su palabra en la forma de un hombre para que sirviera de sacrificio nuestro. No hay otra manera. No hay una manera de hacer sacrificio sin Yeshua. No hay otro recurso para poder volver a ser parte del pueblo de Israel. Y por último, en Levítico 5 aprendemos esta revelación tan linda. Yo les dije, hablando atrás de cómo Yeshua se había hecho culpable por nosotros, como era nuestro Asham, y ahora lo vamos a entender. Levítico 5. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Entonces, ¿por qué? Si Yeshua no pecó, ¿por qué llevó el pecado nuestro? Porque Él permaneció en silencio. Él fue llamado a testificar, Él fue testigo de todo lo que vio y no lo denunció. Por eso llevó nuestro pecado. Marco 14:61 dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Mesías? En el silencio de Yeshua estaba la respuesta. Él conocía la verdad, pero él se hizo culpable porque él era nuestro Asham. Él se hizo la culpa para hacer esa ofrenda de culpa por nosotros. Por último, Levítico 5:17, algo muy importante de recordar siempre: si una persona pecare o hiciere alguna de aquellas cosas que por un mandamiento de Yahweh no se han de hacer, aún sin saberlo, es culpable. O sea, la ignorancia de la ley no es excusa. Esto que aplica a las leyes de cualquier país, aplica también, y lógicamente que viene de allí, de la ley del Eterno. Que no sabíamos que era pecado, igual es pecado. Porque ¿cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos? Cuando nosotros, por ejemplo, venimos a vivir a un país extraño, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Aprender las leyes de ese país para nosotros poder observarlas y vivir de una manera recta. Cuando nosotros venimos al Eterno, nosotros tenemos que aprender cuáles son los mandamientos del Eterno y se las tenemos que enseñar a los hijos. Y entonces, cuando nosotros decimos que nosotros no sabíamos que eso era pecado, igual es pecado, porque la responsabilidad que teníamos era de aprender toda la ley del Eterno. En Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la Torá es el conocimiento del pecado. Nosotros desconocíamos muchos pecados por desconocimiento de la Torá, pero nosotros simplemente tenemos que aprender la Torá, y de esa manera nosotros vivimos en santidad. Por eso que la Torá nos hace libre. Por eso como dijo Yeshua en Juan 8:31, dijo Yeshua a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros somos libres al conocer la Torá, porque nosotros podemos vivir el día a día en santidad, sin ofender al Eterno,
siendo olor grato al Eterno. Así que el desconocimiento de la ley no es ninguna excusa. En Levítico 5:4 aprendemos lo último muy interesante. ¿Por qué sabemos que José y Miriam, los padres de Yeshua, los padres adoptivos, que sabemos que Yeshua no es hijo de ellos dos, ¿por qué sabemos que ellos eran pobres? Aquí entendemos, aquí no vamos a ver la respuesta. Levítico 5:4. El que dice, el que se contamina sin saberlo, al darse cuenta debe hacer expiación. Dice, si alguno jurare a la ligera con sus labios, hacer mal o hacer bien, o cualquier cosa que el hombre profiere con juramento y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de las cosas. Cuando peque en algunas de las cosas, confesará en lo que pecó, y para su expiación traerá al Eterno por su pecado una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por el pecado. Pero si no tuvieres los suficientes recursos para un cordero, traerá al Eterno por expiación, por el pecado que cometió, 2 tórtolas o palominos, uno para expiación y el otro para el holocausto. ¿Qué fue lo que presentaron? Aquí no era un pecado, pero está escrito en la Torá que todo varón que abriere la matriz debía presentar entonces una ofrenda conforme a la Torá. ¿Qué fue lo que presentaron José y Miriam? Dice que vinieron para ofrecer, dice en Lucas 2:23, vinieron para ofrecer conforme a lo que dice la Torá, un par de tórtolas o 2 palominos. Ellos vinieron para presentar la ofrenda por el primogénito y vinieron a presentar tórtolas o palominos. ¿Qué nos dice? Que era una familia de pocos recursos económicos. Secreticos que vamos descubriendo en la Torá. Yo los invito a que en la próxima semana continuemos también con este estudio fascinante de la palabra del Eterno. Es un estudio que de verdad nos llena el corazón, nos transforma la vida, y espero que hoy hubiéramos aprendido muchos secretos de la Torá, que hoy nuestro corazón se pueda quedar mucho más cerca del Eterno. Que tengan un Shabbat muy bendecido, que el Todopoderoso los bendiga, nos guarde, nos regale su presencia en el Shabbat, y que nos permita seguir aprendiendo de su corazón, de su voluntad, de sus instrucciones, para que las bendiciones nos alcancen. Shalom, shalom para todos.